Bueno, estamos aquí, vamos a compartir otra palabra de Dios, un tema muy importante para lo que estamos viviendo en estos días hoy en el mundo. Pero vamos a comenzar con una palabra de oración para que Dios nos guíe. El Espíritu Santo es el que revela los misterios. Uno simplemente es un instrumento, un vaso, un instrumento en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tu venida está cerca. Y tu palabra dice, Padre, de que en los postreros días habrá rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, terremotos, habrá persecución, habrá muerte. Pero estos simplemente son principios de dolores. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y que aún cualquiera que dijere aquí está el Cristo, no lo creáis, porque todo esto acontecerá como señal de la segunda venida de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar alerta ante todas estas señales que están sucediendo a nivel internacional, a nivel mundial. Y Jesucristo, Padre, Señor Espíritu Santo, seas tú convenciéndonos de justicia, de juicio y de pecado, para volver a ti, para volver a tus caminos, para arrepentirnos y convertirnos, para que tú, Señor, transforme nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra nación, nuestras escuelas. Que todo el mundo, Señor, vuelva a ti, porque tú dices que vas a enviar, Señor, hambre y sed, más que de comida o de bebida, sino de tu palabra, Señor. Simplemente soy una voz que clama en el desierto. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad el camino para el Señor. Enderezad sus sendas. Gracias, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que voy a compartir es el juicio, el justo juicio de Dios a las naciones. Y voy a partir desde el libro de Isaías, capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante. Dice: He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Simplemente, en otras palabras, no hay acepción de personas para Dios. Y dice el versículo 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y dice el Señor aquí en su palabra de que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Muchos de ustedes se preguntarán qué está pasando a nivel mundial. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando
en los pueblos, en las naciones, porque hay muchas pestes, muchas pestilencias. Se está anunciando que quiere haber la tercera guerra mundial después de que Trump atacó a uno de los generales de allá de Irán y lo mató. Y se suspicia que puede haber una guerra, una tercera guerra mundial allá entre Irán y Estados Unidos y los países árabes. Y no solamente eso, hay muchos terremotos en Puerto Rico recientemente. Ha habido masacres, muertes, secuestros en México. Ha habido un sinnúmero de maldades, un sinnúmero de dolor, de mucha sangre inocente derramada, mucha violencia como nunca antes. Pero el Señor lo llama principio de dolores. Y en el libro de Mateo 24, voy a mencionar esto rapidito, que habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. En el versículo 24, el versículo 4 dice: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces todas estas son predicciones de la segunda venida de Jesucristo, son señales antes del fin de los tiempos, son parte de que la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, la esposa sin mancha y sin arruga, son aquellos que vamos a ser arrebatados en la segunda venida del Señor. Pero mientras suceda eso, van a pasar muchas señales, muchas circunstancias que es lo que está pasando hoy en día. Pero como leí en el libro de Isaías capítulo 24, ahí habla de que la tierra es juzgada debido a sus moradores que traspasaron las leyes, que quebrantaron el pacto sempiterno, que desde el principio del libro de Génesis, desde el principio del libro de Génesis con Noé, los hombres no quisieron servir a Dios, no quisieron agradar a Dios, quisieron andar en sus propios caprichos, en sus propios deseos mundanos y paganos y perversos. Y la respuesta, yo me preguntaba: Señor, ¿qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué está pasando con la humanidad hoy en día? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Entonces el Señor me llevó al libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 18 al 32. Está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 18 al 32, y dice: culpabilidad del mundo gentil. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y voy a tenerme ahí. Este mundo está lleno de injusticias. Todos hemos sufrido injusticia en el trabajo, injusticia en el colegio, injusticia en las escuelas, injusticias con los familiares, injusticias en las iglesias, injusticias en el gobierno, en el país. El mundo está lleno de injusticias. Y entonces el Señor dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el Dios del cielo,
Él está cansado. El Dios del cielo, Él es un Dios de misericordia. Es lento para la ira y grande en misericordia, pero Él se duele del castigo. Y Él, antes de mandar juicio sobre una nación, sobre un pueblo, sobre un país, sobre una ciudad, sobre sobre una iglesia, una persona, una familia, Él siempre va a mandar profetas, siempre va a mandar verdaderos profetas, evangelistas, um, ministros de Dios, como el profeta Juan el Bautista, para anunciar y denunciar el pecado del pueblo y decir y guiarlos hacia el arrepentimiento. Pero si ellos no escuchan, como lo que pasó en el libro de Jonás con Nínive, que el Señor, Él dice que Él se arrepintió de destruir a Nínive, pero después lo destruyó. Pero también pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Se habían pervertido a tal punto de que cometían actos inmorales con hombres, hombres entre hombres, mujeres y mujeres. Había una perversión total. Entonces la única persona que Dios salvó ahí fue a Lot y a una de sus hijas, porque la mujer se convirtió en estatua de sal al voltear atrás cuando el ángel le dijo no voltees a ver, y desobedeció. Las consecuencias de la desobediencia. Y Dios salvó a Lot, pero destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y con del cielo que cayó y con azufre. Y fue eso como ejemplo. Y el Dios del cielo y de la tierra no ha cambiado. Él sigue igual. Él es el Dios por la eternidad, es un Dios inmortal. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y su palabra es eterna, jamás cambiará. Todos los días yo abro mi Biblia, la escudriño, la leo, y me doy cuenta que su palabra es firme, permanece para siempre, no cambia. Y entonces, pero los juicios de Dios también son reales. Los juicios de Dios, Él va a mandar juicio cuando ve que un país, una nación, una ciudad, un, una familia, una comunidad, si están practicando el pecado y si se están matando y se están haciendo daño el uno al otro, Dios va a comenzar a mandar juicio. Y a veces el juicio de Dios no es un juicio de muerte, un juicio de dolor, de sangre, como lo que está pasando a nivel de nacional y de las naciones. Entonces aquí mira, dice versículo 18, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí te das cuenta? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. La ingratitud es algo que desagrada al Señor. Dios es el Dios de toda la creación, de todo el universo, de todos nosotros. Nosotros simplemente somos polvo. Él del barro, del polvo nos tomó y sopló aliento de vida, sopló el Espíritu Santo. Por eso vivimos. Todas las almas, la palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel, que todas las almas, Ezequiel 18, todas las almas son de Dios, todas las almas son suyas. Entonces nosotros, como seres humanos, en vez de volvernos a Dios, ¿qué hemos hecho? Nos hemos rebelado, hemos sido orgullosos, soberbios, altivos, hemos sido personas que en vez de ser gratos con Dios, hemos pecado contra Él de una manera grotesca, de una manera horrible, de una manera que la Biblia dice de que la paga del pecado es la muerte. Ahí dice la paga del pecado. Si tú analizas la paga, el resultado, la recompensa, la consecuencia del pecado es la muerte. Y no solamente es la muerte física, es la muerte, no solamente la muerte espiritual, sino la muerte física incluso.
Porque si por ejemplo una persona que fuma mucho, de repente va a tener cáncer al pulmón y va a morir. Lo mismo la persona que se emborracha y toma alcohol, va a tener cáncer al hígado y va a morir si no se arrepiente. Lo mismo las personas que cometen inmoralidades sexuales, el sexo ilícito, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, etcétera, etcétera. Todos ellos van a adquirir enfermedades venéreas, como el SIDA, que es una enfermedad incurable. Y esto Dios lo envió como castigo, como una plaga cuando le envió a los egipcios. Porque el corazón del hombre es tan duro. El corazón del hombre es como una piedra, un corazón frío como la piedra sin Cristo. De tal manera de que si él continúa pecando en los mismos malos deseos de su propia carnalidad pecaminosa y de sus propios malos pensamientos, va a morir, va a pecar, va a llegar el castigo, el juicio de Dios sobre él, o sobre ella, o sobre esa nación. Y Dios dice de que Él se duele del castigo y Él no quiere eso. Pero los seres humanos, lamentablemente, hemos pecado contra el cielo. Hemos pecado contra Dios, contra su Hijo Jesucristo, contra el Espíritu Santo. Y dice aquí, en el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es otra cosa que Dios aborrece, los ídolos. Los ídolos son simplemente hechos por manos humanas, son hechos de madera, de porcelana, de barro. No tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, no respiran, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no caminan. La Biblia los describe que tales son aquellos que los hacen, son como aquellos que lo hacen. Los ídolos simplemente son cosas sin espíritu, no tienen vida, no tienen nada de Dios. Y la gente prefiere adorar los ídolos porque lo ven con sus ojos, lo palpan con sus sentidos, pueden discernirlos con sus sentidos. Pero en vez de agradar a Dios, que Él dejó toda su creación, cielo, tierra, mar, aves, animales, para que seamos gratos de que Él es un Dios bueno. Y Él aborrece la idolatría. La Biblia dice de que el pecado de idolatría es como un pecado de hechicería. Y el pecado de desobediencia es como rebelión. Por eso Dios desechó a Saúl y amó a David. Y por esa razón Dios castigó al pueblo de Israel cuando levantó el becerro de oro. Y, y no solamente hoy, solamente los ídolos hechos de porcelana o de barro, de madera. Hay muchas formas de que puedes levantar un ídolo en tu vida. Sea tu familia, sea tus propiedades, sea tu trabajo, sea tu casa, el dinero en el banco, uh, incluso los animales. Déjame decirte de que si tú comienzas a adorar estos ídolos, Dios va a derramar juicio sobre tu vida también. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y mira la consecuencia de apartarse de Dios y aborrecerlo y no amarlo y rechazarlo. Dice, de la idolatría a la depravación. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su atravío. Y aquí puede describir lo que estamos viviendo hoy en día. Es horrible como en muchos países han aceptado el matrimonio gay, han aceptado la relación conyugal entre hombre y hombre, mujer y mujer. Es perversión,
Es abominación, dice la palabra. En el libro de Levítico dice, te lo voy a leer rapidito, para que tú entiendas que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y el Señor dice aquí, en el libro de Levítico, capítulo 18, dice, versículo 6, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo el Señor. Y voy a leer todo el capítulo porque este capítulo es muy poderoso, es muy poderoso. Aquí Dios les advertía al pueblo de Israel cuando ya lo sacó de Egipto, les dio las leyes. Y estas mismas leyes se aplican a nosotros. Y esto deberían predicar en las iglesias y no predican, pero con la ayuda de Dios yo lo predico. Y dice así, desde el versículo 6 dice, ningún varón se llega a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacido fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, en la mujer de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc o los ídolos. No contamines así el nombre del Señor tu Dios. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y entonces aquí dices, el Señor aquí habla acerca de que todas estas cosas son abominación al Señor. Son perversión, son maldad, son destrucción. Y todas estas cosas el mundo practica. Todas estas cosas el mundo las hace. A veces yo cuando veo las noticias, aunque no todas las noticias hablan la verdad, pero a veces cuando yo veo las noticias y veo que hay secuestros, violaciones, incesto, abortos, hay muchas perversiones en familiares, entre maestros de escuela con maestros de escuela con las alumnas o viceversa. Y la verdad es que esta gente, en vez de volverse a Dios,
lo único que están haciendo es traer el juicio de Dios sobre sus vidas. Entonces, si tú, hermano, hermana, amigo o amiga, quien quiera que tú seas que me escucha, simplemente debemos devolvernos y arrepentirnos de nuestra maldad al Señor. Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo más profundo de tu mente, Dios sabe lo que estás pasando en secreto, Dios sabe también lo que haces en secreto. La Biblia dice de que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando los malos y lo bueno. Para el Señor lo mismo es la luz que la oscuridad. No nos podemos esconder del Señor. El Salmo 139, el salmista David dijo: ¿a dónde me iré de tu Espíritu Santo? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Y aún si hiciera en mi casa, en el estrado de tus pies, allí también tú estás. Mi embrión vio en tus ojos. Entonces el Señor te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que fuiste concebido en el vientre de tu mamá. Entonces, si tú y yo cometemos todos estos actos inmorales que habla el libro de Levítico capítulo 18, el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Pero la Biblia dice de que el Señor es lento para la ira y grande misericordia, y se duele el castigo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente venir a Él, arrepentirnos, pedir consejería, pedir ayuda, porque hay solución, hay salida para aquellos que están esclavos de la inmoralidad sexual, que están esclavos de las drogas, del alcoholismo, que están esclavos de la pornografía incluso. Porque todo esto que estamos hablando ahorita son cosas horribles que se ven en la pornografía. La pornografía es un arma destructivo del diablo para tu vida, para tu familia. No la veas. Apártate de ese pecado. Pide ayuda a tu pastor, a tu consejero espiritual, a alguien que sea de confianza, alguien que no te vaya a avergonzar, alguien que no te vaya a juzgar, alguien que no te vaya incluso a criticar o a exponer ante el público, porque son temas muy delicados, son temas muy privados, son temas muy son difíciles de tratar, pero no son imposibles para el Señor de liberarte. He escuchado incluso que a veces jóvenes, jovencitas, debido a que son expuestos en las redes sociales o en las escuelas por algún tipo de relación sexual que tuvieron, a veces ellos, como no pueden tolerar la vergüenza o el qué dirán o la humillación, se quitan la vida, se suicidan, se matan o incluso buscan venganza y quieren hacer mal a otros. Pero déjame decirte, joven, adolescente que me escuchas, si estás viendo esta palabra es para ti. Busca a Dios. El Señor puede ayudarte. A mí el Señor me ayudó cuando era joven y adolescente. Mis padres no los tuve presentes, pero el Señor, mi Padre, Él fue mi Padre, Él fue mi pastor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y yo he confiado totalmente y plena certeza en el Señor mi Dios. Y puedo decir de que Él ha sido mi ayudador en tiempos de quebranto, en tiempos de dolor, en tiempos de soledad, en tiempos de angustia, en tiempos donde yo estuve totalmente, incluso donde el diablo me atacaba con pensamientos suicidas, cuando el diablo me atacaba con mentiras del diablo, de inmoralidad sexual, de homosexualismo, de perversión, de tinieblas, de oscuridad. Son espíritus y demonios que te atacan de repente. Pero que si tú pides ayuda con oración, con clamor, con lágrimas al cielo, Dios te va a responder. Dios no quiere el juicio sobre tu vida, Dios no quiere el juicio sobre tu familia, Dios no quiere castigar ni disciplinar a tu nación, ni a tu ciudad, ni a tu iglesia. Dios quiere que nosotros seamos sanos y libres por medio de Él. Sin embargo, si aquellos que no quieren obedecer a Dios, la Biblia dice aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Si tú te das cuenta, lo que acabamos de leer en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 16 al 32, ahí el Señor ahí habla acerca de que si nosotros practicamos todos estos pecados horribles, perversos, malos, el final, el destino es la muerte si no llegamos a Jesucristo, Salvador del mundo. Porque la palabra de Dios dice, y la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que eso está en el libro de Romanos capítulo 6, si no me equivoco, déjame buscártelo. Sí, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice de que todos hemos pecado, todos estamos destituidos del don de Dios que es de Jesucristo. Mira lo que dice aquí. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Estoy leyendo el libro de Romanos 3, del versículo 9 en adelante. Te voy a leer. Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, que es lo que se ve hoy en día, todos los días. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Y dice aquí en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y al que justifica, al que es la fe de Jesús. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque Dios no hace sección de personas. Entonces, hermano, hermana, pastor, pastora, evangelista, los verdaderos, no los falsetas, tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. El libro de Jeremías dice, si te convirtieres, yo te sanaré, y delante de mí estarás. Si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, dice el Señor. Es difícil vivir el Evangelio de Jesucristo en estos días. No solamente en estos días, para lo mismo fue para el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos los discípulos, todos los mártires, lo mismo los profetas. Es impresionante cómo el Señor levantaba a esos profetas poderosos como Elías, como Jeremías, como Daniel. Todos ellos fueron perseguidos en sus tiempos, pero Dios los exaltó porque ellos permanecieron fieles. Dios les libró sus vidas incluso, pero a otros no. Pero lo que quiero decirte, querido hermano, es que la Biblia, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará, dice el Señor. Entonces, tomar la cruz de Cristo no es fácil, hermano. Si tú eres un recién cristiano, déjame decirte de que puedes estar en tu primer amor, pero afírmate en la palabra de Dios. Porque vas a enfrentar muchas cosas desagradables, quebrantos, humillaciones, vergüenzas, lágrimas.
incluso tus familiares te van a dar la espalda, porque la Biblia dice de que Jesús vino para traer espada y el Señor es causa de división en familias, entre padres, entre hijos, entre madre e hijas, entre esposos, esposas, suegros, suegras, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es esto? Porque el seguir a Cristo cuesta, tiene un precio, no es gratis, al Señor le costó. Entonces todos aquellos que queremos vivir de acuerdo piadosamente en Cristo Jesús vamos a padecer persecución, vamos a sufrir, vamos a, vamos a experimentar el dolor que Cristo sufrió. Pero también vamos a adquirir la libertad de nuestros pecados, libertad de nuestras adicciones, libertad de todo aquello que nos ata, que nos obstaculiza para alcanzar el plan, el ministerio, el llamamiento santo que Dios tiene para aquellos que le aman y le obedecen. Entonces, si quieres vivir el Evangelio de Cristo como debe de ser, vas a padecer por él. Pero también hay recompensas. Si me explico, no todo es dolor y sufrimiento, también hay recompensas en el Señor. Vas a experimentar una paz que nadie te la puede dar. Vas a experimentar el gozo en medio del dolor. Vas a experimentar la sabiduría de lo alto, el conocimiento de lo alto, la revelación. Y no es para envanecerte, sino simplemente para compartir con aquellos que necesitan escuchar de Dios, que necesitan escuchar su palabra. Entonces, si tú eres cristiano y te has vuelto a estos malos caminos, te has enredado en el mundo, en la universidad, con tus amigos, con todos aquellos que supuestamente son amigos pero no lo son. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en la universidad, yo veía todo esto de todos mis compañeros. Yo simplemente lo que hacía era apartarme y no hacerlo, porque realmente las consecuencias eran graves. Y más que nada, hoy en día, aún en las discotecas, en los bares, en todas esas cosas que nunca fui, hay asesinatos, hay muertes, hay violencia. Entonces el Señor dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está bien clara la palabra. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Nadie es justo delante de Dios. Nadie es justo. Dios no hace sección de personas. Dios no mira tu color de piel. Dios no mira tu posición social. Dios no mira tu estatus. Dios no mira de dónde vienes, dónde naciste, en qué país vives, de qué familia vienes. Dios no mira eso. Dios ve el corazón. Dios ve tu espíritu. Dios ve tu alma. Dios ve lo que el hombre no ve, tu interior. El hombre se fija en las apariencias. Dios ve el corazón. Por eso Dios escogió a David, rechazó a Saúl, porque el corazón de David estaba alineado con el de Dios. Y para terminar te voy a leer este versículo en el libro de Apocalipsis. Pero antes de leerte el libro de Apocalipsis, no te di la cita del libro de que leí de que los injustos no eran los reinos de Dios. Estaba en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y yo siempre los escribo ahí en mi página, en mi canal de YouTube. Siempre pongo todos los versículos bíblicos que leo para que la gente, las personas que aman a Dios, analicen, escudriñen las escrituras. Y este pasaje dice en el libro de Apocalipsis 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago todas nuevas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, incluso amigo que no has recibido aún a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú estás escuchando esta palabra, déjame decirte de que no es por casualidad. El Señor quiere que tú te vuelvas al Señor Jesucristo, que tú le entregues tu vida al Señor con todo tu corazón. Porque el Señor dice de que arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esa palabra arrepentíos quiere decir: cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu conducta, voltéate de todo aquello que estás haciendo mal actualmente y vuélvete a Dios. Déjame decirte de que el único evangelio que existe es el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, no hay otro camino. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ninguna hay redención de pecados más que en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el único Dios mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El Señor quiere que tú y yo, hermano querido, pastor, pastora que me escuchas, hermano cristiano recién convertido, Él dice de que tienes que volverte a sus caminos. El Señor dice: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Quebrantad, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Hacer ayuno, lamento, clamor. Y el Señor del cielo sanará tu vida. Y si estás en tu país, dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren sus malos caminos, el Señor dice: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Y de lo que tú dices que no hay salvación, no hay esperanza, que no hay solución, no hay remedio, para cualquier experiencia negativa que estés experimentando ahora mismo en tu vida, déjame decirte que en Jesucristo hay salida. En la cruz de Cristo hay salida. El libro de Isaías 53 habla de la cruz de Jesucristo. Ahí él explica, el profeta explica todos los sufrimientos del siervo de Dios. Y ahí se revela cada uno de los sufrimientos del ser humano. En la cruz de Jesús está la salvación del ser humano, querido amigo, hermano que me ves y que me escuchas. Que el Señor te ayude, que el Señor te levante, el Señor te salve del lugar, del pozo de las tinieblas, del pozo del lodo cenagoso en el cual has caído. E incluso si te has apartado de la iglesia y sabes los caminos de Dios, si te has apartado, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. El Señor te ama, el Señor tiene misericordia, el Señor quiere perdonarte, el Señor quiere salvarte, el Señor quiere redimirte, el Señor quiere limpiarte, hacerte una nueva criatura. El Señor quiere voltear todo lo malo que hiciste o que te hicieron y hacerlo y convertirlo en bien, para gloria y honra de su nombre. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Padre. Señor, que tu palabra sea una lumbrera en la oscuridad de todo aquel que esté en tinieblas. Que tu palabra, Señor, sea lámpara a sus pies y vida a sus huesos. Porque tu palabra dice, Señor, de que tu venida está cerca, pero que eres paciente para con nosotros, para que no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, santifícanos en tu verdad. Vuélvenos al camino, a la senda antigua. Vuélvenos a tu palabra de tu evangelio, para que te sirvamos y para que te honremos
y para que seamos, Señor, instrumentos de justicia y de salvación a todas las naciones de la tierra. Señor, acuérdate de las naciones de la tierra, acuérdate, Señor, de las naciones de la tierra en tu favor y en tu bondad. Ten misericordia de ellos, y que los hombres y todas las personas de este mundo puedan escuchar tu palabra y volverse a ti. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia y por el sacrificio que hiciste en la cruz por todos aquellos que te aman. En el nombre de Jesús. Amén.